Estamos ya con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Señor Erazo, muy buenos días. ¿Qué nos puede informar sobre el encuentro que tuvieron dirigentes sindicales el día de ayer con el presidente Lasso? Bueno, muy buenos días, Edgar, un gusto, muchas gracias por la invitación. El día de ayer se llevó a cabo la reunión entre el Frente Unitario de Trabajadores y el presidente de la República. En esa reunión, evidentemente, se abordaron algunos temas relacionados a las demandas de los trabajadores, a los aspectos planteados por el Frente Unitario de Trabajadores para discutir la temática de la seguridad social, el tema del Código del Trabajo, al igual que también el tema de las privatizaciones. Creo que esta reunión ha evidenciado el hecho de que el gobierno nacional no tiene respuestas frente a los principales aspectos planteados por las centrales sindicales, lo que ha evidenciado el hecho efectivamente de que, si bien es cierto, puede ser un paso inicial el diálogo del día de ayer, pero vemos con mucha preocupación la postura del gobierno nacional de mantener su posición frente a las privatizaciones, que es lo que más le preocupa en estos momentos a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Tenemos que tomarle literalmente, señor Erazo, en el sentido de que el gobierno no tiene respuestas, no les dio respuestas a sus inquietudes. Cuando señalamos de que no tiene respuestas, es el hecho de que el presidente de la República demostró desconocimiento de algunos o de muchos de los temas que se le estaba planteando. Según él, decía que desconocía, por ejemplo, el tema de cómo se incumplen los derechos laborales. Señalaba el hecho de que sus planteamientos estaban basados, entre comillas, para que se resuelva la problemática laboral, pero el ministro del Trabajo, por ejemplo, no tenía los aspectos centrales frente a lo que las centrales sindicales le planteaban. En todo caso, el día de ayer se estableció esa reunión, el hecho de conformar una comisión para discutir el tema de la seguridad social, al igual que también el tema del Código del Trabajo. Esos son aspectos de acuerdos que se llegaron con el presidente de la República, pero frente al tema de las privatizaciones, frente al escenario de la educación, de la salud, evidentemente que le queda debiendo el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano. Por eso es que hemos ratificado el tema de que las movilizaciones van a continuar en torno al hecho de que el gobierno nacional retire la ley de inversiones para poder discutir de mejor manera, o caso contrario, evidentemente, las acciones deberán seguir. Señor Erazo, muy buenos días. Eso quiere decir que las movilizaciones y la continuidad de estas mesas de trabajo que se habrían acordado en esta reunión estarían condicionadas a lo que haga el presidente de la República, en este caso retirar esta propuesta de ley. ¿Ustedes no estarían dispuestos a continuar dialogando y analizando las dos propuestas en el caso de la reforma laboral, tanto la presentada por el sector de los trabajadores como la propuesta que vendría en este caso del gobierno nacional? Y otro de los temas que mantiene preocupados a los ecuatorianos tiene que ver con las reformas a la seguridad social. A ver, en ninguno de los casos está en riesgo la movilización. La movilización se mantiene. La movilización no ha sido materia de discusión. La movilización no es materia de debate con el presidente de la República. Y evidentemente esta movilización que está planteada para combatir la corrupción que existe en la seguridad social, para frenar las políticas antiobreras y para determinar el hecho de que hay que defender las empresas estatales, esta se mantiene tal cual está. Lo que hemos señalado es que podemos entrar en el tema del debate, de la discusión en las mesas de diálogo que ha planteado sobre el tema seguridad social y al mismo tiempo sobre el tema del Código del Trabajo. Esto vamos a asistir a estas reuniones, pero las movilizaciones vamos a mantenerlas, más aún cuando empezamos el día de mañana con la movilización del Magisterio Nacional, en el cual estaremos presentes los dirigentes de las distintas organizaciones de trabajadores, respaldando esta acción, demandando que se cumpla con la LOEI. Luego de esto, las movilizaciones del día 8 de marzo, por los derechos de nuestras compañeras mujeres trabajadoras, el hecho también de las acciones que están planteadas desde las organizaciones barriales y particularmente de los sectores sin vivienda para el día 9 de marzo hacia la Asamblea Legislativa,
y en cada una de las provincias para que el gobierno, para que la Asamblea más bien se ratifique en la ley de vivienda que fue derogada por el presidente de la República en 21 artículos, y luego de eso también las acciones que están anunciadas por los estudiantes universitarios para el día 10 de marzo, que tienen que ver con el presupuesto para la educación superior y con que se aprueben las reformas planteadas por la comunidad educativa en el sistema de las universidades. Y a eso irá culminando evidentemente con la jornada del día 23 en contra de las privatizaciones, así como ha estado programado por parte de los distintos actores sociales. Sugiere usted, señor Erazo, esto lo entendemos de sus declaraciones iniciales en esta mañana, de que el presidente Lasso vive en una nube, alejado del Ecuador real, del Ecuador profundo. Esa fue la impresión que le dio. Evidentemente, cuando el gobierno nacional plantea, por ejemplo, de que la situación económica ha mejorado, de que la situación laboral se está reactivando, es evidente que no sabe realmente cuál es la situación del pueblo ecuatoriano. Cuando usted tiene, por ejemplo, el hecho de que más del 40% está viviendo en condiciones de pobreza. El día de ayer le decíamos, ¿cómo nos puede usted plantear de que ha habido un crecimiento del 4% cuando los sueldos de los trabajadores no cubren ni siquiera el 60% del costo de la canasta familiar? Cuando tenemos ecuatorianos que viven con 80 centavos diarios, cuando existen familias que viven con $250 mensuales, es decir, o sea, no nos pueden decir ese tipo de cosas porque eso es jugar con la realidad. Evidentemente, quienes están mejorando su calidad de vida, y eso es así, son los empresarios, es la banca, son los sectores que siguen teniendo utilidades y que evidentemente han sido los beneficiados de la política de estos últimos 9 meses y de los 15 años anteriores. Pero adicionalmente también cuando nos dice que no hay conflictividad laboral, ustedes acaban de ver, en estos días una vez más acaban de despedir a más médicos en el sistema de salud. Todas estas cosas que le denunciábamos el día de ayer, el presidente de la República o las desconoce de manera real, o lo otro es que quiso burlarse, ¿no es cierto?, de los planteamientos de los trabajadores al señalar que él desconocía este tipo de cosas. ¿Qué conversaron? Y sobre todo, ¿qué respuestas recibieron con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Lo que nos ha planteado el presidente de la República es el hecho de conformar una comisión especial para discutir el tema de la seguridad social. Nosotros hemos señalado nuestra predisposición efectivamente de ir a esa discusión. Eso no implica, Edgar, el hecho de que las movilizaciones no se den, por el contrario. Vamos a demostrarle en los hechos, con ese escenario de discusión al interior de esta comisión, de que las alternativas no son ni el incremento en los años de edad, ni en los años de servicio, peor aún, la aportación, y más aún el hecho de la privatización. Le hemos señalado que el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular tiene una propuesta para el país que fue entregada al presidente del Consejo Directivo en días anteriores y que evidentemente la solución está en el hecho de que se pague la deuda. Por lo tanto, no le vamos a rehuir al debate que ha planteado el gobierno, pero también vamos a mantener la movilización desde los distintos sectores sociales. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Fue simplemente la conformación de estas mesas para poder abordar ciertos temas, el poder avanzar en diálogos o negociaciones, o qué otro tipo de acuerdos se dieron en esta cita con el primer mandatario? Los únicos pasos que se dieron es en la conformación de esta comisión para discutir el nuevo Código del Trabajo y para discutir el tema de la seguridad social. En lo otro, evidentemente, no puede haber acuerdo cuando el gobierno nacional insiste o persiste en las privatizaciones, mientras nuestra posición es defender las empresas estatales, porque no es posible que se entregue a las manos privadas. Y si ustedes ven el artículo 7 y el artículo 8 de la Ley de Inversiones, establece claramente el tema de la privatización de todos los sectores estratégicos del país, lo que quiere decir que estaríamos en los hechos entregando el patrimonio de los ecuatorianos a la empresa privada. Segundo, cuando se plantea dentro de esta ley de inversiones el hecho de que retornaríamos a lo que fue anteriormente modelos económicos y modelos de contratación
como el tema de los capitales de golondrina y las maquilas. Es decir, este tipo de cosas que no han sido la solución durante muchos años en nuestro país, hoy quieren retomarse por parte del gobierno nacional. Y nosotros le hemos señalado que no estamos de acuerdo en la precariedad laboral y por lo tanto vamos a defender los derechos de los trabajadores. En lo que tiene que ver a la seguridad social, otra de las advertencias que ha hecho el sector popular, el sector de los trabajadores, ha sido que no se aceptará ningún tipo de reforma hasta que el gobierno nacional no reconozca esta deuda que asciende o supera los 8.000 millones de dólares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que hasta el momento no ha sido reconocida. Se habla de nuevos estudios actuariales. ¿Cómo quedaría este tema? A ver, nosotros le hemos ratificado el hecho de que el gobierno nacional debe pagar la deuda de más de 22.000 millones de dólares que hoy asciende la deuda del Estado. Entre ellos, tanto en el tema de salud, el tema de la deuda que tienen por el 40%, es necesario que se cobre los 1.800 que están adeudando también los empresarios, los morosos como tal. Y adicionalmente el hecho de que el gobierno nacional debe cumplir con el pago de los bonos que le han obligado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a comprar durante décadas. En ese escenario nosotros le hemos planteado que cualquier reforma que se pueda dar debe ser para garantizar el pleno funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero debe partir del hecho de que el gobierno nacional pague toda la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para finalizar, señor Erazo, ¿puede informarnos usted sobre qué pistas, qué percibieron ustedes con respecto a las intenciones del gobierno en cuanto a las reformas laborales, al código laboral? Se ha hablado de un código laboral que proteja a los trabajadores ecuatorianos que se encuentran con un trabajo formal actualmente y de otro para las próximas contrataciones. ¿Alguna pista se dio ayer sobre qué camino se seguirá? Mire, el gobierno insiste en su ley de oportunidades, evidentemente eso es así. Y los trabajadores tenemos nuestra decisión efectivamente de defender los derechos y de buscar un empleo que signifique darle estabilidad y salarios justos a los trabajadores, al mismo tiempo que seguridad social. Por eso es que se abre la mesa de discusión en relación al tema laboral. Pero evidentemente no es lo único que le preocupa a los trabajadores y los pueblos. En lo fundamental, Edgar, está el tema de las privatizaciones. En lo fundamental está la inversión en salud y educación. No podemos seguir con un presupuesto que se prioriza el pago de la deuda externa mientras se deja de lado el sistema educativo y el sistema de salud. Y está provocando esto efectos muy complicados en el sistema de salud cuando se sigue despidiendo al personal médico. Esto nos tiene con muchas preocupaciones y por lo tanto, frente a estos hechos de que no ha habido acuerdos, la movilización va a continuar sobre la base de lo que hemos venido discutiendo los diferentes actores sociales. Bien, queremos agradecerle por la información al sociólogo Nelson Erazo, quien estuvo en esta reunión de dirigentes sindicales con el presidente de la República el día de ayer.